Buenas tardes, amados hermanos, casa de bendición. Es para mí un privilegio poder traer hoy la reflexión. Le doy gracias a Dios por darme esta oportunidad. Hoy traigo un tema que se llama Levanta tu mirada a tu Creador. Vamos a leer Salmos 25, 16 al 18 en la Biblia Lenguaje Actual. Dice: mírame y tenme compasión, pues estoy solo y afligido. Más y más mi corazón se va llenando de angustia. Quítame la tristeza. Toma en cuenta que me encuentro afligido y con problemas. Perdona todos mis pecados. Padre, en esta tarde queremos darte gracias porque tú has sido bueno y maravilloso. Ha sido un año difícil, de muchas pruebas, dificultades, pero tú has estado con nosotros. Tu palabra dice: no te dejaré ni te desampararé. Gracias, Dios, por estar siempre ahí. En el nombre de Jesús, amén. Realmente, hermanos, este año ha sido muy difícil para muchas personas. Hemos visto que hay muchas personas que han perdido a sus seres queridos por esta enfermedad del COVID. Ha sido una enfermedad que realmente ha revolucionado al mundo y ha traído muchos problemas a las familias, a las empresas. Hemos visto cuántas empresas se han cerrado, cuántas personas han quedado sin trabajo, muchas han quedado también sin techos por los problemas de la naturaleza. Realmente que ha sido un año difícil, y cuando tenemos estas aflicciones y estos problemas, vienen cosas muy tremendas a nuestro corazón. El corazón se embarga de tristeza, se embarga de dolor, se embarga de angustias, y todo esto hace que nosotros lleguemos a veces a una depresión. Entonces, gracias a Dios, la Biblia nos enseña muchas cosas para tomar confianza en Dios y no llegar a una situación tan difícil como estas. Dice en el Salmo 25 empieza diciendo el rey David: Dios mío, en ti confío. Vemos al rey David que pasó por momentos muy difíciles. ¿Por qué? Porque él escribió este salmo. Este salmo es demasiado hermoso y nos enseña de todo un poquito. También podemos ver que él le pide dirección a Dios y que siempre lo encamine por sendas y por la verdad de él. Una cosa muy importante es que él pide perdón porque reconoce sus pecados y sabe que él solo no puede cumplir y hacer la voluntad de Dios. Vemos eso, es que es importante. En una situación difícil casi siempre nosotros pecamos. ¿Por qué? Porque perdemos la confianza en Dios, porque hay amargura en nuestro corazón, porque hay a veces iras, contiendas. Entonces esto se levanta a causa de esto. Por eso David implora dirección, perdón y protección, porque estos enemigos se presentan y muchas veces nosotros no los logramos ver. Nuestros días a veces son nublados, soleados, o a veces son negros en la circunstancia que nos pase. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que tienen presión económica, otros presentan relaciones ásperas en sus familias, otros reciben palabras que dañan, acciones que dañan. El desempleo también nos trae muchos problemas en la familia, la mala comunicación. Todo esto hace que nosotros tengamos desánimo, que nos deprimamos, que nos sintamos tristes, solos, enojados, que muchas veces hay personas que no pueden dormir, otras no comen, o otras comen demasiado, duermen demasiado. ¿Por qué? Porque hay una situación que tienen que enfrentar y no saben cómo hacerlo. Vemos que el rey David nos enseña en el Salmo 32:10, en la parte B, que los que confían en Dios los cubre su gran amor. Dios nos cubre con su gran amor. En otra palabra también dice que Él nos enseña el camino, que endereza nuestras veredas,
y que su mirada está puesta en nosotros. Entonces eso es un gran apoyo para nosotros. No es posible mantener un espíritu sereno a no ser que uno haya aprendido a contemplar el futuro con esperanza y especialmente mirar a Dios como el apoyo más seguro. David nos enseña que él entregó la carga y la culpa al Señor y que Dios lo perdonó y lo levantó. También tengo otro personaje que quiero hablar, que es el profeta Elías. En los capítulos de Primera de Reyes, del libro de Reyes 17, 18 y 19, vemos en el primer milagro grandioso que Dios hace a través de Elías. Dice que apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo y yo he mandado a los cuerpos que te den allí de comer. Esto fue un milagro grande. Recordemos que el pueblo estaba en sequía, no había llovido. Que también el rey Acab y Jezabel habían acabado con los profetas. Y Moisés y Elías Dios le permitió que fuera y se apartara y se escondiera en aquel arroyo de Querit. Pero lo más grandioso fue que fue alimentado por cuervos. Ellos le llevaban pan y carne. Esto fue algo muy hermoso. Dice que Elías acudió allí por dirección de Dios a ese arroyo. Luego Dios lo envía a Sarepta, donde una viuda allí lo alimenta, ¿cierto? Dice que Dios proporcionó aceite y harina inagotable para que fueran alimentados por mucho tiempo hasta que volviera a llover. Dice Primera de Reyes 17, primer libro de Reyes 17:14, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces vemos otro gran milagro que Elías presencia. ¿Por qué? Porque le cree a Dios, ¿cierto? Creyeron a la promesa y a la palabra que Dios les había dicho y vieron que esos resultados fueron realmente muy buenos. Otro milagro fue cuando aquella viuda que alimentaba a Elías, el hijo se enfermó y murió. Y la viuda busca a Elías y le dice, y Elías ora por muchacho y Dios le permite levantarlo. Leemos en el capítulo 17, versículo 22. Y Jehová oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió y fue entregado a su madre. Qué hermoso es el Señor cuando nosotros le creemos. Vemos que Elías hizo esta oración porque confiaba plenamente en Dios y sabía que Dios estaba con él. El cuarto milagro es: eleva su plegaria y fuego desciende del cielo para consumir el sacrificio, demostrando así el poder de Dios frente a Israel. Recordemos que Elías estaba huyendo porque Jezabel estaba matando a todos los profetas, pero Dios lo envió a hablar con Acab y él le dice a Acab que el pueblo había dejado a Jehová y estaban pasando por esa crisis donde no llovía, ya que no habían alimentos y no se podía cultivar por la sequía. Los animales ya les faltaban los pastos y las personas también estaban pasando por necesidades. Entonces Dios envía a Elías a buscar a Acab y Elías le dice a Acab que reúna al pueblo en el monte Carmelo. Y Elías le dice al pueblo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros en dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Recordemos que estaban en idolatría y estaban sirviendo a los Baales. ¿A qué Baal le está sirviendo usted? ¿A las circunstancias que estás atravesando? ¿A los sentimientos y emociones que estás pasando? ¿O a lo que Dios ha dicho en su palabra? Vemos que Elías reta al pueblo, ¿cierto? Entonces, al ver esto, Elías
le dice al pueblo: désenos pues 2 bueyes, y cada uno se pondrá sobre leña, pero no se pondrá fuego. Y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese será Dios. El pueblo estaba tan confundido en sus necesidades, en las circunstancias que estaban pasando, que no sabía a quién pedir. Creían que si le pedían a Baal, lo iban a conseguir, que si le pedían a Dios, lo iban a conseguir, pero en sí no tenían esa palabra de que realmente ellos estuvieran confiando en el Dios de Israel, ¿verdad? Entonces, Elías los reta y dice: invoquen ustedes a sus dioses y yo invocaré al Dios de Israel. Y el que respondiere con fuego, que ese sea el Dios de Israel. Y dice que los Baales prepararon su sacrificio y empezaron a atajarse, empezaron a hacer danzas, a hacer todo lo acostumbrado en un sacrificio, y gritaban a Baal que les contestara, pero nunca llegó esa respuesta. Y dice que pasó más del mediodía, aún en la tarde, y Elías aún los molestaba y les decía: griten más fuerte, tal vez salió, tal vez está durmiendo, tal vez está ocupado, pero nada, por más que hicieron lo que hicieron, nunca obtuvieron respuesta. Dice que Elías tomó el lugar del sacrificio, lo arregló, lo ordenó, lo organizó, puso piedras, puso agua, puso la leña, puso el becerro y organizó todo tal cual, e invocó el nombre de Dios, y dice que cayó fuego del cielo. En el versículo 38 dice: entonces cayó fuego y consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Ese es al Dios que nosotros servimos. Ese es el Dios que hace maravillas y cosas sobrenaturales. Y así nosotros muchas veces nos olvidamos de ese poder y de ese amor que Él tiene hacia nosotros. Un quinto milagro que hizo Elías es: ora por la sequía de 3 años y medio y enseguida llueve abundantemente. Según el capítulo 18, verso 45 dice: puso su rostro entre las rodillas, y aconteció que estando en esto, los cielos se oscurecieron con nubes y vientos, y hubo una gran lluvia. ¡Qué hermoso es Dios! Vemos que Elías, después de haber visto la gloria de Dios, haber matado a los profetas de Baal y haber hecho tantos milagros, le tuvo miedo a Jezabel. ¡Qué cosa tan cruel! Dice el 19:3: viendo pues el peligro, Elías se levantó y se fue para salvar su vida. ¿Qué hizo Elías? Se escondió, huyó. ¿Por qué? Porque el miedo lo llevó a hacer estas cosas. Vemos el profeta sentir miedo al oír que la malvada Jezabel quería matarlo. Es interesante que después de tantas manifestaciones sobrenaturales, Elías se desespere, huya despavorido y exclame: Jehová, quítame la vida. ¿Cuántos hemos pasado situaciones difíciles y quizás no hayamos dicho: Jehová, quítame la vida? Pero sí hemos deseado muchas veces morir, o muchas veces no queremos comer, no queremos dormir, no podemos dormir. Son tantas las cosas, pero Dios es tan hermoso que Él sabe que no es lo que deseamos, sino que estamos pasando quizás una situación muy difícil. La experiencia de Elías muestra esa situación desesperada en la que muchas personas viven. Pero algo hermoso es que nuestro Creador nos sorprende con su amor. Tras la petición de muerte del profeta, Dios lo conduce a la sanidad total mediante su ángel, que le facilita alimento, descanso y mensajes divinos. Eso es lo que Dios nos da. Dios se le presenta a Elías en un silbido apacible y delicado. Es de entender que Elías estaba lleno de aturdimiento, soledad, ansiedad, temor, duda, desesperación.
Pero la presencia del Creador cambió todas las cosas. El Creador no contestó la plegaria de Elías, quítame la vida. Por el contrario, la preservó y le concedió además el privilegio de pasar a la gloria sin conocer jamás la muerte. Dios te ama tanto como Elías y tiene la solución cual sea tu problema. Levanta tu mirada a tu Creador y cuéntale tus fracasos, tu dolor, tu necesidad y crea que Él las tomará y sé feliz. Salmos 25, 12 y 13 dice, a los que te honran, tú les muestras cómo deben vivir. Mientras vivan, les irá bien y sus hijos heredarán la tierra. Son promesas, palabras de Dios para nuestras vidas. Por eso debemos de creer en ese Dios todopoderoso y sobrenatural. Hermanos, gracias, Dios les bendiga y que esta palabra haya llegado a sus corazones.